El control y la censura en las redes sociales representan una amenaza significativa para los derechos digitales y la libertad de expresión en línea. Si bien algunas medidas pueden estar justificadas en nombre de la seguridad nacional o la protección de los usuarios, muchas de estas prácticas carecen de transparencia, son arbitrarias y pueden ser utilizadas para reprimir la disidencia y el pensamiento crítico. Destaca el papel crucial de plataformas como X en la organización y difusión de protestas, al tiempo que resalta su vulnerabilidad frente a la censura y manipulación por parte de gobiernos y actores autoritarios. En plataformas como esta se han documentado casos tanto de censura abierta como de limitaciones encubiertas que restringen el acceso a la información y la expresión de ideas. Estas prácticas no se limitan a un país o región específica, sino que se extienden por todo el mundo, generando debates sobre los límites de la libertad en la red y el papel de las empresas tecnológicas en la moderación del contenido. En los últimos tiempos estamos viviendo en España y en Europa una tendencia bastante preocupante en lo que se refiere a las libertades informativas. Con las nuevas tecnologías y el gran desarrollo de Internet se han producido dos fenómenos claramente identificables. Por un lado, la democratización de la palabra, es decir, que cualquier persona en cualquier lugar puede emitir y retransmitir su opinión sobre cualquier cosa, con una repercusión inimaginable hace tan solo unas décadas. Y por otro, debido precisamente a esa incontrolable difusión de los mensajes, se han multiplicado las acciones que directamente relacionadas con la palabra están afectando a los derechos de los demás. Facebook y X han demostrado, por ejemplo, su capacidad para censurar el contenido de sus plataformas. Este filtrado puede aplicarse cuando una publicación contradice las reglas de la plataforma, cuando lo exigen decisiones judiciales o cuando se cede a apelaciones populares, económicas o políticas. Además, recientemente, las plataformas que antes adoptaban una postura de no intervención, con el desarrollo de la censura algorítmica, podrían pasar a formas de moderación preventivas, identificando y suprimiendo el contenido prohibido a medida que se publica. A pesar de los compromisos legales con la libertad de expresión, tanto los políticos como la gente común, ya sean de izquierdas o de derechas, tienden a censurar a quienes expresan ideas que entran en conflicto con sus propias opiniones morales o políticas. La amenaza de daño es un factor importante de la censura en la ley. También es probablemente importante para predecir cuándo la gente común aprueba la censura, pero las personas tienen definiciones más amplias de daño que de violencia inmediata. Además, se enfatiza que estos procesos pueden estar relacionados con la protección y el refuerzo de las normas sociales, y por lo tanto, la censura puede proteger normas sociales importantes de la erosión, es decir, reducir el daño social. Aunque discutir ideas puede parecer menos dañino que usar medios gráficos que retratan la violencia, muchos todavía abogan por que se censuren las ideas dañinas. Es importante destacar que las personas pueden ver el daño en la expresión de ideas porque las nuevas ideas pueden moldear el comportamiento de las personas, especialmente de aquellas influenciables como los niños y los estudiantes. El daño suele entenderse como algo objetivo, la presencia evidente de daño físico o sufrimiento emocional que a su vez justifica la censura. Sin embargo, el daño es más una cuestión de percepción, ya que distintas personas ven diferentes actos como más o menos dañinos según sus suposiciones culturales. La gente quiere proteger a los demás de sufrir daño, pero no todas las ideas perjudiciales justifican la censura. La verdad, como el daño, a menudo parece objetiva, pero es una cuestión de percepción. En los debates morales y políticos la gente cree que sus convicciones son objetivamente verdaderas, lo que hace que las opiniones de sus oponentes parezcan objetivamente falsas. En resumidas cuentas, la gente apoya la censura de sus oponentes políticos porque estos individuos se sienten especialmente propensos a compartir información dañina y falsa. Preocupa la gran cantidad de leyes que se han aprobado o se están planteando con la excusa de proteger a los ciudadanos ante diferentes ofensas. Preocupa porque si observamos con detenimiento esta nueva normativa, podemos ver que implica, en la mayoría de los casos, una limitación exagerada e injusta a la libertad de expresión.
Leyes contra el discurso del odio, contra el terrorismo de palabra, contra las fake news y la desinformación. Y esto a pesar de que los tribunales son claros respecto a que las injerencias en la libertad de expresión deben ser algo excepcional. No es que la libertad de expresión no tenga o no deba tener límite alguno, sino de que estos deben estar delimitados de manera tan clara que no sea posible ni siquiera dudar sobre su conveniencia o necesidad. No es cuestión de estar en contra de la regulación, pero sí de la excesiva criminalización de opiniones que, si bien pueden ser contrarias al sentir general, desagradables o incluso despreciables, no dejan de ser opiniones que deben ser protegidas, salvo algunas excepciones, por la libertad de expresión. Y esto porque las altas sanciones que dichas leyes incluyen en su articulado para este tipo de acciones está llevando a los ciudadanos a imponerse a sí mismos una suerte de autocensura poco deseable en democracias consolidadas. Deben considerarse no solo las palabras, sino también la intención de estas y el contexto en que se pronuncian. Se trata de incluir conceptos sumamente subjetivos como el de la intencionalidad. Así lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional cuando dice: en esta clase de delitos es importante no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que han sido utilizados, pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas, y es preciso determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada ocasión concreta. La vigilancia automatizada permite un control corporativo mucho más eficaz y generalizado sobre lo que se puede decir online. Todo el contenido y las comunicaciones de los usuarios pueden ser escaneados antes de que se carguen, y se pueden prevenir conductas indeseables antes de que siquiera se produzcan. Esto crea nuevas posibilidades de censura discriminatoria, dado que el software de toma de decisiones algorítmicas tiene tendencias bien estudiadas a reproducir, intensificar y ampliar los patrones existentes de desigualdad social. Existen dos características clave de la censura algorítmica que plantean problemas normativos particulares. En primer lugar, permite que la moderación funcione de manera más integral y a mayor escala. Los moderadores humanos solo pueden revisar un pequeño subconjunto del contenido publicado en plataformas con millones o miles de millones de usuarios, normalmente centrándose en el contenido que otros usuarios han denunciado como objetable. Pero cada publicación puede ser escaneada en el momento de la carga por clasificadores de inteligencia artificial y software de hash matching. En segundo lugar, como consecuencia, las plataformas pueden adoptar un enfoque más activo e intervencionista en materia de moderación, bloqueando el contenido incluso antes de que se publique en lugar de esperar a que genere una reacción de otros usuarios. Además, el filtrado algorítmico generalizado implica no solo un control corporativo más integral y efectivo sobre las comunicaciones en línea, sino un cambio cualitativo en la naturaleza de este control. El contenido considerado objetable no solo será revisado y sancionado por incumplimiento de las reglas, sino que será técnicamente imposible publicarlo. La respuesta es no. El odio no puede ser sancionado por el derecho, solo las acciones derivadas o llevadas a cabo por causa de éste. No se puede castigar el odio sin más. De hecho, así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 334/2018 de 4 de julio. El derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia. Y así deberían haberse entendido los delitos de odio, como los delitos contra la libertad religiosa, el discurso del odio, la apología del terrorismo, etc. Pero el sentido que se les ha dado ha sido muy diferente. Se alude a este tipo de delitos cada vez que alguien manifiesta una opinión contraria al sentir mayoritario o a lo impuesto por un pretendido pensamiento único. Trata de imponerse el concepto social, el lenguaje de la calle, sobre el concepto jurídico, y esto tiene graves consecuencias para el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Y además, se confunde delito y discurso. Los delitos de odio, por lo general, están mal definidos, y son tan amplios que podrían abarcar casi cualquier cosa. A esto hay que sumar la autocensura que los propios ciudadanos están empezando a ejercer sobre sus propias opiniones, lo que el Tribunal Constitucional Español ha venido a llamar la teoría del desaliento.
Actualmente, también el discurso contra la ideología ha entrado a formar parte de las estadísticas, algo un tanto preocupante, pues normalmente las leyes contra la incitación al odio sirven como medio para imponer las normas de determinado grupo al conjunto de la sociedad. Esto resulta particularmente problemático en una Europa cada vez más diversa, en la que la gente profesa diferentes creencias. Un problema crucial de las leyes contra la incitación al odio es que no existe una definición clara de la misma, tal y como hemos indicado anteriormente. Esto deja margen a los poderes dispuestos a utilizar la ley para reprimir las opiniones y las expresiones que no sean de su agrado. En muchas ocasiones se habla de discurso del odio cuando en realidad lo que se está produciendo es un discurso crítico o que incluye opiniones negativas respecto, por ejemplo, a una religión o a una raza determinada. Es muy probable que la persona que habla no tenga intención de ofender, sino simplemente de criticar o de dar su opinión, y que aún así, la persona a la que se refiere o el grupo al que pertenece se puedan sentir ofendidos. Visto de este modo, en muchas ocasiones podríamos discutir si realmente existe un conflicto entre derechos o no, pero incluso en el caso de haberlo, podría ser resuelto en la vía civil sin necesidad de que se iniciara un procedimiento legal. Lo cierto es que la mayoría de las situaciones implican un procedimiento penal y no por delitos leves, como son las injurias, sino por delitos muy graves como son los delitos de odio, a pesar de que, en realidad, no lo son. Debemos partir de la base de que las opiniones no pueden ser medidas en términos de verdad, puesto que ellas no son comprobables. Otro hecho irrefutable es que la libertad de expresión no solo protege opiniones amables y neutras, sino que también debe proteger aquellas que son negativas e hirientes, aunque en ocasiones puedan resultar ofensivas o incluso despreciables para una gran parte de la sociedad. Esta es la doctrina seguida por nuestro Tribunal Constitucional, para el que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura. Y también para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entiende que la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población. Y es que, como decía George Orwell, si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. Con esto no se pretende hacer apología del insulto ni la difamación, sino simplemente asentar la idea de que es esencial delimitar, de manera exacta y restrictiva, toda norma que con cualquier excusa pretenda incidir negativamente en nuestra libre opinión. Solo así se evitará que la libertad de expresión quede tan constreñida que pierda su razón de ser. Limitar la libertad de expresión debe ser lo excepcional, y la norma general, su respeto. Solo se puede limitar cuando, después de estudiar el caso concreto y realizar una ponderación correcta entre los derechos implicados, se pueda concluir sin miedo a equivocarse que las manifestaciones realizadas suponen un riesgo real de provocar violencia o un peligro para las personas o para el propio sistema de libertades. Las intervenciones para bloquear contenidos indeseables, si se admiten, deben ser precisas, basadas en preceptos legales y deben apoyarse en los avances de la investigación relacionada con el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático o machine learning y la minería de texto o text mining, que pueden proporcionar el desarrollo de herramientas adecuadas para el examen y el enfrentamiento de la difusión de desinformación a través de Internet. Para combatir la desinformación, algunos países han tomado medidas tanto legislativas como de otro tipo. Por ejemplo, Alemania cuenta desde 2017 con la NetzDG, o Ley para mejorar la aplicación de la legislación en redes sociales. Francia ha aprobado una ley contra la manipulación de la información y en el Reino Unido se creó en 2018 la Unidad de Comunicaciones de Seguridad Nacional o NSCU. La mayoría de estas propuestas han sido duramente criticadas por el peligro que pueden representar para la libertad de expresión. Esto se debe a que, para contrarrestar la desinformación, utilizan mecanismos de control de las redes y los mensajes que se difunden en ellas, con la excusa de prevenir noticias falsas y dañinas.
¿Quién decide qué es falso y qué no lo es? ¿Sujetos neutrales o personas con intereses políticos previos? El monitoreo malentendido o mal ejecutado podría convertirse en una herramienta peligrosa de censura. Por ejemplo, en 2020 la comisión de expertos creada en España dependiente directamente del gobierno fue comparada como un nuevo ministerio de la verdad al estilo orwelliano. Ya veremos qué ocurre con el futuro Plan de Acción por la Democracia. Estos casos ilustran la preocupación por las limitaciones desproporcionadas por parte de los gobiernos a la libertad de expresión en nombre de frenar la lucha contra la desinformación. En muchos casos, las medidas incluyen, por ejemplo, el cierre de sitios web o perfiles digitales sin la intervención del Poder Judicial y sin criterios claros y uniformes sobre el contenido de la desinformación en sí. Medidas tomadas por gobiernos que a veces son los primeros en utilizar las noticias falsas en su propio beneficio, para su propia propaganda. Las políticas públicas y legislativas de lucha contra la desinformación puestas en ocasión, o mejor dicho, con la excusa de este supuesto nuevo fenómeno, muchas veces pretenden limitar la libertad de expresión de los usuarios en Internet, dejando impunes a los verdaderos promotores de la desinformación sistemática. Estas medidas públicas se centran en los usuarios de Internet y adoptan una lógica de control y censura de la web por parte de actores públicos y privados. Por otro lado, no se centran en quienes más generan y se benefician de la desinformación. A pesar de todo lo que se ha dicho, es necesario encontrar una fórmula para frenar la difusión de noticias falsas a través de las redes. Y en todo caso, educar y formar a la población no solo digitalmente, sino también en cuanto a los medios de comunicación. Para ello, una buena herramienta sería la alfabetización mediática. Twitter, ahora llamada X, permite que los gobiernos soliciten la censura de información y también divulga estadísticas sobre la censura en cada país a través del sitio web Chilling Effects, ahora Lumen. En X han existido limitaciones que pueden interpretarse como formas encubiertas de censura, especialmente en contextos específicos. Esta problemática es recurrente en muchos países, aunque en España el primer caso de disputa con Twitter por limitación de uso o censura se registró en enero de 2019. En dicho caso, la compañía Twitter generó controversia al restringir el uso de la cuenta del partido político Vox el 22 de enero de 2019, impidiéndole emitir mensajes durante 12 horas hasta que se eliminara el tuit, argumentando una posible incitación al odio. Twitter ocultó el tuit en cuestión para la comunidad y emitió un comunicado afirmando: «Somos una compañía imparcial y no participamos en prejuicios o sesgos políticos de ningún tipo. Aplicamos las reglas de Twitter de manera imparcial y equitativa para todos los usuarios, independientemente de su origen o afiliación política». La plataforma mantuvo bloqueada la posibilidad de emitir más tweets hasta que se eliminara el tweet en disputa o se resolviera la controversia asociada al mismo. En el año 2023, tras la compra de la plataforma por Elon Musk, la propia red, ahora denominada X, impuso una serie de limitaciones y bloqueos en el acceso a la red social para aquellos usuarios que consultaran la red sin haber iniciado sesión, y un número de visionados y publicaciones para las cuentas dependiendo si éstas estaban verificadas o no en la red social. Estas prácticas de censura socavan la democracia al restringir el intercambio libre de ideas y la participación ciudadana en asuntos de interés público, perpetuando así un entorno donde la disidencia política es reprimida y el statu quo es mantenido. Es importante promover y proteger los derechos digitales como parte integral de los derechos humanos universales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por lo tanto, hay que abogar por un acceso libre y sin restricciones a Internet como un medio fundamental para fomentar el debate democrático y el desarrollo social y económico. Es esencial que la comunidad internacional tome medidas concretas para responsabilizar a los gobiernos que violan estos derechos y garantizar la rendición de cuentas en casos de abuso de poder y represión en línea. Censurar a quienes tienen opiniones contrarias puede ser perjudicial tanto para los individuos como para la sociedad. Escuchar a la otra parte puede moderar las actitudes políticas de las personas y reducir la polarización afectiva. Si podemos reducir la disposición a censurar a los adversarios, podemos crear más oportunidades para escuchar puntos de vista diversos, lo que potencialmente mejorará las relaciones entre partidarios de diversas opciones políticas. Para abreviar, hay que apostar por la libertad,
por la libertad de expresión. Hay que evitar ampliar sin límite el catálogo de normas que limiten nuestro derecho a opinar y a expresarnos en libertad. Y esto por muy odiosas, despreciables y desacertadas que puedan ser las palabras de algunos, siempre y cuando esto no suponga la realización de actos violentos contra otras personas. Algunas cosas ya están empezando a cambiar. Por ejemplo, en X se han habilitado las llamadas notas de la comunidad, y Mark Zuckerberg pretende abandonar los verificadores de datos o fact-checkers para adoptar este mismo modelo de X para Instagram y Facebook, lo que implicaría que la verdad dejaría de ser patrimonio de empresas con un posible sesgo ideológico para democratizarla e involucrar a la ciudadanía.